Pues buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, a la hora que sea que nos escuchen y nos vean. Esta es la charla que vamos a tener con nuestro director, coordinador, jefe técnico y maestro, Javier Serrano. Es una charla en la que él nos va a abrir un poco acerca del análisis de los materiales dramáticos. Y pues nada, ojalá que lo disfruten. Voy a estar aquí interactuando un poco, haciendo preguntas. Y pues eso. Gracias, profe. Gracias a ti. Bien. A ver. El material dramático, me gustaría plantear esto en términos de preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es el material dramático? ¿Para qué sirve? Bueno, pues el material dramático no es otra cosa que materia ficcional y sirve para construir dramas. Entendamos la ficción como el equivalente a la realidad, es decir, es un símil de la realidad. Y este asunto de los dramas, o del drama, tendremos que hablar en principio o de su principio fundamental, que es la mímesis. La mímesis, desde los griegos, quedó claro que la mímesis es la representación de la realidad. Y cuando hablamos de representación de la realidad o de realidad en estos términos miméticos, estamos hablando de la condición humana. Entonces la pregunta sería, ¿cuánta realidad está metida en el drama? ¿O cuánta realidad cabe en un drama? Bueno, en principio esto tiene forma y fondo. Y podemos decir que hay tres tipos de material dramático. Uno de ellos es el realismo, otro es el naturalismo y otro es el no realismo. Por ejemplo, a ver, si decimos esta obra dramática es realista, o esta obra de teatro es realista, tenemos que hacer una clarificación con respecto a lo que es la realidad. Porque si hablamos de realidad, lo que es real es que es un espectáculo, está hecho por actores y tiene un contenido dramático. Eso es lo real. Pero lo que están haciendo los actores, lo que están creando los actores, eso es realismo. Es decir, el mundo de los personajes o el mundo al que pertenecen los personajes, eso es el realismo. Y el realismo como material dramático o como el principal de los materiales dramáticos es una operación sobre la realidad a través de una síntesis. Es decir, el realismo opera o arremete o ataca la realidad a través de la síntesis. En cambio, el naturalismo no busca la síntesis o no opera en términos sintéticos. Lo que el naturalismo hace es simplifica. Hay una simplificación de la realidad para poderla meter en el drama. Y el no realismo, puede trabajar sobre la idea sintética o puede trabajar sobre la idea de simplificación o sobre la operación de simplificación, pero lo que realmente el no realismo hace es una resignificación de la realidad. Y si hablamos de forma y fondo, el realismo, a través de la síntesis, se sujeta a una lógica de la naturaleza. O sea, no sobrepasa los límites de esta lógica. Por eso nada en el realismo nos parece fuera de lugar, o sobrenatural, o descabellado. Todo el tiempo estamos cotejando aquello con los referentes que tenemos de realidad. En cambio, el naturalismo
se parece al realismo en cuanto a esa lógica de la naturaleza, pero lo hace desde la simplicidad. Y eso ya nos da una idea artificial de las cosas. En cambio, el no realismo, a través de la resignificación, simboliza o metaforiza. Es decir, en términos de forma, trabaja contra natura. Establece una nueva lógica de realidad, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí aparece el mundo de los sueños, ahí aparecen las metáforas, podemos tener un protagonista que es un ogro, que convive con una familia que es normal, pero esta simbolización no es otra cosa que una búsqueda de resignificar las cosas, es decir, de ir más allá, de ir a la profundidad. Entonces, tenemos estos tres, digamos, caminos que de alguna manera nos llevan hacia la visión de la teatralidad. Un término que un poquito más adelante explicaré. Profe, yo quería preguntarle, Uh-huh. ¿no hay entonces más bien, cuál es esta diferencia que podría parecer obvia entre la simplificación de la realidad y la síntesis de la realidad? Uh-huh. O sea, yo entiendo que en el material realista, cuando hablamos de realismo, es como si se colocara como en una lupa, ¿no? O sea, la realidad se contiene ahí. Y en términos de naturalismo, no es tan así, ¿no? Es como más sencillo, quizá. Uh-huh. Cuando hablamos de realidad y cuando hablamos de complejidad y cuando hablamos de simplicidad, estamos hablando de la condición humana. Entonces, estamos hablando de las relaciones humanas, del ser humano, y del ser humano que, como en la realidad, muestra variabilidad en la conducta. Es decir, el realismo nos presenta al ser humano muy parecido a los referentes que tenemos de realidad, con virtudes, con defectos, con fortalezas, con debilidades. Y de ahí que cada momento de la acción que nos va revelando su carácter, que nos va dimensionando su personalidad, nos da la impresión de que es real porque en ocasiones lo aceptamos y en ocasiones lo rechazamos. Es decir, hay cosas que hace, hay cosas que dice, hay cosas que piensa, que nos parecen positivas. Y hay otra serie de cosas que nos parecen negativas, Claro. que nos parecen aceptables y que nos parece que nunca vamos a aceptar. Y allí es donde nos da esta impresión de realidad el personaje. Pero bueno, no basta con el material. Digamos que el material es como la materia para construir el drama y para construir la teatralidad. Esta materia o este material tiene género. Y los géneros son las diferentes maneras de contener o de meter la realidad en el drama. Es decir, hay un determinado tratamiento, tanto de la forma como del fondo, de la mímesis, que ya habíamos definido como la representación de la realidad, la mímesis del drama en cuestión. Entonces, pero bueno, para hablar un poquito más del género, me gustaría regresar un poquito al término drama, porque desde los griegos sabemos que el drama es acción. Eso está clarísimo. Y cuando hablamos de acción, no estamos hablando de la noción hollywoodense del término. Estamos hablando de la conducta de hombres y mujeres. Es decir, acción es igual a conducta humana. Y la acción tiene que ser completa. Es decir, en el drama, la acción tiene principio y tiene fin.
Es decir, hay una anécdota, hay una historia, hay una trama y mínimamente hay un protagonista. En el mejor de los casos también existe el antagonista. Y este protagonista solamente puede progresar en los términos de la acción en la medida en que está sujeto al conflicto. El único elemento que hace progresar a la acción es el conflicto. Entonces, ya con esta idea de las cosas, la diferencia entre los géneros no solamente es de personajes en los términos de simplicidad y complejidad, sino también es en la manera como estos personajes desarrollan las acciones. Es decir, hay una estructuración que contiene al personaje, que contiene la anécdota y está determinada por un lenguaje. Y tanto la anécdota como el carácter y el lenguaje tienen diferentes características según el género del que estemos hablando. Y para abordar este asunto de los géneros, me gustaría plantearles una especie de mapa, un mapa del drama, que de alguna manera nos permitirá observar variables de forma y fondo. Es decir, si hacemos una línea vertical que va en lo más alto, lo más complejo y en lo más bajo, lo más simple. Esta línea vertical que va de abajo hacia arriba, de lo simple a lo complejo, digamos que es la línea de fondo. Y la vamos a cruzar con un eje horizontal, que es un eje de forma. Y este eje va de lo más lento a lo más rápido. O dicho de otra manera, va de lo más interno a lo más externo. Entonces tenemos un cruce de ejes. Por un lado tenemos uno que nos determina los niveles de complejidad de la realidad planteada. Y por otro lado nos plantea a través del eje horizontal, el eje de forma, las posibilidades que van de lo interno a lo externo. Es decir, todo personaje tiene una dimensión interna y una dimensión externa. Según el género del que estemos hablando, vamos a hablar qué es lo que tiene más interioridad o es más exterior en su revelación. También podríamos hablar de que esta línea de forma, pudiéramos decir que va de lo más lento a lo más rápido. Entonces, en pocas palabras, en este cruce de ejes, en la línea de fondo, en lo más alto de esta línea, que es decir, la complejidad, tenemos situado el género de la tragedia. Este está en lo más alto. Y en su opuesto, tenemos situado el género del melodrama. Y en la línea de forma, en la parte, digamos, más interna, tenemos la pieza, el género pieza. Y en su opuesto, tenemos el género de la comedia. Y si hablamos de tono, bueno, a la tragedia le corresponde el tono fatalista, mientras que al melodrama le corresponde el tono melodramático. En la pieza tenemos el tono neutro y en la comedia tenemos el tono cómico. Esto está íntimamente ligado al estado de ánimo del dramaturgo, del escritor de dramas, al momento de la composición dramática. Es decir, si el dramaturgo en ese momento se encuentra en un estado pesimista,
lo que va a hacer son piezas, obras interiores, y en donde, digamos, la acción dramática y los conflictos suceden internamente en los personajes, y como temática central de toda pieza tenemos la frustración de estos, el pesimismo, la frustración, el fracaso. Y en su lado opuesto, tenemos el estado de ánimo optimista. Cuando el comediógrafo o el dramaturgo es optimista, bueno, pues escribir comedias. Y digamos que la temática principal de la comedia tiene que ver con el vicio de carácter del protagonista. Tiene que ver con la extroversión y tiene que ver con la rebeldía. El personaje de comedia, a diferencia del de pieza, es alguien que está en desacuerdo con el grupo y siempre va a hacer todas las cosas contrarias a los intereses del grupo. Mientras que el de pieza siempre va a estar, aunque no esté de acuerdo, con el grupo. ¿Sí? Y el desarrollo de los acontecimientos al de pieza le va a revelar su frustración. De alguna manera, la anécdota mínima de la pieza, puesto que es básicamente interna a la acción, ¿sí?, lo llevará a una toma de conciencia de su propio fracaso. Mientras que el de comedia, ¿sí?, siempre estará sujeto a la transgresión de las normas y de las leyes establecidas. Y al final tendrá que vivir una especie de burla que le hará la colectividad, es decir, los otros, los antagonistas, por haberse atrevido, ¿sí?, a hacer lo indebido, por haberse atrevido a llevar a cabo su rebeldía. Y si nos vamos al eje vertical, entonces tenemos arriba la tragedia, abajo el melodrama, y como tono tenemos el fatalismo. El tono trágico, perdón, y el estado de ánimo fatalista. El dramaturgo, cuando escribe tragedias, es porque se encuentra en una idea fatalista de la existencia. Y no solamente eso, sino por el asunto este de la complejidad al que debe sujetarse toda tragedia, tenemos un dramaturgo con una visión muy amplia de la realidad, con preocupaciones fundamentales, en donde la temática tiene que ver con los valores universales y donde la acción tiene que ver con la revelación del individuo. A través de una tragedia conocemos al individuo de la manera más detallada y acabada que puede darse en el drama, pero al mismo tiempo tenemos un marco histórico, ¿sí?, que nos está referenciando una realidad que fue, es y será. Es decir, hay valores universales que no tienen tiempo. Mientras que su opuesto, que es el melodrama, se maneja en el tono melodramático, en donde el dramaturgo ha decidido renunciar a una visión amplia de la realidad. Y es un absolutista. Es decir, tiene una visión maniquea de la realidad, en donde las cosas o son buenas o son malas. Y de ahí que su planteamiento no puede ir a los valores éticos como los plantea la tragedia, sino se queda en las cuestiones morales, en los valores particulares, comunitarios y sociales de una colectividad determinada. Profe, hablaba del tiempo. Este marco histórico que contiene la tragedia sí determina un tiempo, pero el rompimiento está en el personaje, ¿no? Está en los personajes y en sus conductas, en las conductas que nos revela el dramaturgo en ella. Lo que pasa es que la tragedia es el drama del gran error y es el drama del protagonista que tiene responsabilidades muy importantes en el contexto en el que se mueve. Por eso las tragedias clásicas, por lo general, los protagonistas son reyes o son príncipes, porque tienen
tienen grandes responsabilidades con la comunidad o con sus gobernados. El error del gobernante se lleva al traste a todos los demás. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias de destrucción. Pues el ejemplo está con nuestros expresidentes. Llevaron el país a la ruina. Este asunto del tiempo, fíjate que si algún drama no tiene tiempo, es la tragedia. Es universal, ¿no? Los valores son universales y siempre encontraremos una razón para montar a los clásicos griegos, una razón presente. Claro. Porque hay consecuencias, o más bien hay consecuencias que tienen que ver con las acciones del individuo. Por ejemplo, en el caso de Edipo Rey, es un error de soberbia. Y la soberbia todavía es algo presente, vigente. Es humano, ¿no? Así es, en nuestra sociedad contemporánea. Y, bueno, a mí siempre me ha parecido que el género dramático más similar a la realidad de la vida podría ser la tragedia, porque contiene mucho de la complejidad humana. Aunque, si nosotros nos vamos a una historia pequeña, ¿no? O sea, no pequeña, sino una historia particular de una familia, no podríamos ver todas esas cosas, pero pienso que la mayor cantidad de realidad está ahí, pero es una percepción, no sé si es por ahí. Lo que pasa es que otro de los principios del drama es la verosimilitud. Y entonces, lo que se nos está presentando es creíble. Lo que se nos está presentando es verosímil. Quien lo está ejecutando es creíble, quien lo está ejecutando es verosímil. Y entonces, este planteamiento de verdad, ¿sí?, es algo que está inherente a los géneros. Y yo mencioné estos 4 géneros como los géneros principales, o como los géneros rectores, o como los géneros, o como los tonos fundamentales de los cuales se desprenden todas las tonalidades y las otras posibilidades de estructuración dramática. Hay más géneros. Está el género didáctico, está la tragicomedia, están todas las farsas, están todas las obras épicas. Salve decir que, por ejemplo, las farsas y las obras épicas pertenecen al no realismo, mientras que la pieza, la tragedia y la comedia pertenecen al realismo, así como el género didáctico y el melodrama pertenecen al naturalismo. Y los 3 tipos de material, junto con toda la gama de géneros, de alguna manera se sujetan al principio de la verosimilitud y al principio de la unicidad. Puesto que sin estos principios no tendrían aceptación. ¿A qué se refiere con unicidad? Con unicidad me refiero a que son únicos, a que son historias únicas. De hecho, en Hamlet, por ejemplo, se han escrito más libros sobre Hamlet que cualquier otra persona viva en el mundo. Más estudios de conducta sobre Hamlet y sobre Edipo que de cualquier otra persona viva. Sí. Entonces, la unicidad tiene que ver con un todo, con un todo completo al que no le falta ni le sobra nada. Aristóteles decía que era como un animal hermoso, equilibrado, armonioso, bello, en el que si le quitas la cola, pues ya no es igual, o si le quitas una pata, o si le quitas una oreja. El drama tiene partes que le son importantes y fundamentales, de las cuales no puede prescindir. Cuando llegamos tarde a la obra de teatro o a la película, nos perdemos el principio y luego ya no queremos entrar, o si entramos ya no entendemos qué pasó, porque la primera parte, de alguna manera, nos revela el conflicto y nos presenta los caracteres. Claro. Puedo hablar un poquito, si quieres, sobre las posibilidades de los géneros que salen de estos 4, que se derivan de estos 4. Sí, por favor. Por ejemplo, en el género didáctico, también hay una visión maniquea de la realidad. Por eso el género didáctico tiene un tono melodramático. El género didáctico lo que tiene, y que es muy importante y que lo define, es una estructura lógica. Es decir,
el género didáctico parte de una problemática social y lo que busca, a partir de una tesis que contiene esta problemática social, es llegar a una síntesis o a una conclusión. Es decir, toda anécdota dramática, a excepción del género didáctico, lo que busca es demostrar la conducta humana. Mientras que en el género didáctico, la anécdota lo que busca es demostrar una tesis. Y esto tiene que ver con la situación de justicia. Toda obra didáctica nos planteará una injusticia. Y siempre al final terminaremos muy molestos y sobrecogidos porque lo que se nos está presentando a todas luces es algo injusto. Y muchas veces el género didáctico en las consecuencias de la acción no llega a una conclusión, sino la deja abierta. Y es cuando quedamos más heridos ante el hecho de la injusticia. Y por ejemplo, la tragicomedia es por excelencia el género no realista. La tragicomedia es la historia del héroe. En la tragicomedia siempre aparecerán lo imposible hecho posible, digámoslo así. Y son como capítulos, de ahí la idea tragicómica, o el nombre es lo de menos. Realmente es una relación serio-cómica. Cuando el protagonista es serio, él va a enfrentar episodios cómicos o episodios viciosos. Es como la gente 007, que siempre que se enfrenta, así sea un ejército el que se enfrente, son muy tontos y siempre los va a vencer. Son viciosos. Y siempre los va a vencer. Porque además los villanos suelen ser como, jaja, fuman o cosas, incluso esas cosas pequeñas. Sí, ¿no? sí, son mentirosos, son ladrones, son perversos. Y entonces tenemos al héroe, al protagonista. Por lo general, las tragicomedias tienen que ver con un viaje. Tienen que ver con metas a lograr. Entonces, en cada episodio, el protagonista va enfrentando los obstáculos y los va venciendo, hasta que al final llega una meta muy noble, que por lo general tiene que ver con la comunidad, con salvar a la comunidad e incluso con salvar al mundo. De ahí que los norteamericanos son muy dados a la tragicomedia. Por lo general están siempre salvando el mundo. Y América queda como héroe también. Sí. Y entonces digamos que el material no realista o el género farsa opera sobre una estructura dada. Es decir, la farsa no existe. Okay. ¿Sí? Lo que existe es la farsa cómica, la farsa trágica, la farsa neutra en el caso de que soporte una pieza, la farsa melodramática en el caso que es el melodrama el que la esté soportando. Es decir, hay una especie de afectación a los elementos estructurales que definen al drama y que rebasan las líneas de lo aceptable en los términos de los referentes de realidad que tenemos. Y así es como podemos entrar al mundo de lo mágico, al mundo de los sueños, al mundo de la fantasía, ¿no? Y con el afán de profundizar muchísimo en la realidad. Por la resignificación. Por la resignificación, o por las metáforas, o por la simbolización, o por las alegorías planteadas. Entonces creo que ya toqué todos los puntos en términos generales. Justo en el género no real, más bien, en el material no realista, yo siempre pensaré en esta frase que no recuerdo si dijo usted o dijo Olga, de el no realismo es más real que lo real. Sí, muchas veces sí nos remite con más fuerza hacia la realidad. Sí, porque es todo hacia la realidad, exacto. Así es, nos remite con más fuerza hacia la realidad. Se me olvidaba el teatro épico. El teatro épico hace exactamente lo mismo. Trabaja sobre una base estructural ya dada. Y tenemos, por ejemplo, la comedia épica, la tragedia épica, incluso la tragicomedia en términos épicos. Okay. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo que pasa es que lo épico
añade un ingrediente que es lo político. Es decir, la realidad puede mutarse, la realidad o las realidades pueden modificarse. Eso es lo que nos propone el teatro épico. El teatro épico es un teatro profundamente político. Y si hablamos de valores estructurales, tendríamos que ponerlo en la cúspide, porque tendríamos que poner en primerísimo lugar la tragedia épica como la posibilidad más alta de entrar en la realidad, y no solamente eso, sino además con la pretensión de modificarla. ¿Qué sería una tragedia? La tragedia épica. Una tragedia épica. Bertolt Brecht tiene algunas obras épicas. Bueno, todas sus obras, la mayoría, sobre todo, no las del principio, sino las de ya después. De hecho, él es el que lo da a conocer. No inventa el término, sino él es el que más uso hace del término. Entonces, digamos que en términos de formulación, la mayor posibilidad de contención de realidad y por las posibilidades que tiene de modificación también de esta, sería la tragedia. Porque hay algo de didáctico en ello, ¿no? O sea, efectivamente, digamos que el género didáctico es el hermano menor, es el más chiquito de los épicos. De cualquier... okay. Porque el género didáctico se queda en términos melodramáticos. Así es. Y el melodrama no, por su condición maniquea, no acepta el valor épico o el planteamiento épico. Por eso es el género didáctico, claro, y no es épico. Uh-huh. Y ya si nos metemos a valores, a la complejidad, entonces ya estamos cerca de una tragedia épica o una comedia épica o una pieza épica. Qué interesante, eso no lo había pensado. Sí, claro, porque allí no solamente estás mirando desde un lugar en el que puede haber una identificación con lo que ves, sino que además hay una crítica y un pensamiento, ¿no? O sea, son las dos partes también. Si es tragedia, bueno, si es drama, el drama tiene la maravillosa posibilidad de transferir su yo al espectador. Entonces, el lector, el espectador potencialmente es el que está ejecutando la acción. De ahí que se ve involucrado en el asunto. Y lo interesante del teatro épico es que al verte involucrado en el asunto, te das cuenta que entonces sí es modificable. No, es decir, no como el drama te plantea la realidad inmutable. Claro. Mientras que el épico, el drama épico, yo los estoy poniendo como contrarios. Sí, claro. ¿Sí? Porque de alguna manera todo el planteamiento brechtiano es lo que hace. Hay un planteamiento brechtiano que se opone al diseño o a la dimensión aristotélica, que es la que fundamenta el drama. Que así es la cosa. Así es la cosa, y la condición humana es así, y véanla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una tragedia épica, también existe una tesis a demostrar. O sea, busca demostrarlo. Acuérdate que la tesis tiene que ver con la demostración no de la conducta, sino de un asunto, sino de un problema. Es decir, vamos a plantear un problema y vamos a demostrar... Sí, como la injusticia en el género didáctico. Sí, ¿cómo es la injusticia, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí se está defendiendo una tesis. Entonces la anécdota lo que busca a través del desarrollo no es la revelación del individuo, porque el individuo es maniqueo, es bueno, es malo. Okay. ¿Sí? En el género didáctico. Y en un género, o sea, una tragedia épica. O una comedia épica, o una pieza épica, sí. La demostración de la conducta está a lo largo de los acontecimientos que están contenidos en la anécdota. Ok. Pero además hay un cuestionamiento de la realidad. Así es. Y entonces tú eres testigo de cómo esa vida que tú llevas, ese mundo en el que tú te encuentras, tiene salidas, es modificable. Qué chido. De ahí que... Por eso Brecht. Brecht es uno de los dramaturgos más importantes en la historia de la literatura dramática. Súper bien. Muy bien. Yo no había pensado el género épico, o sea, cualquiera de los materiales, como algo más, todavía más complejo incluso que la misma
tragedia, ¿no? Mira, se dan un tiro, la farsa y el teatro épico, en términos de profundidad. O sea, si tenemos una tragedia, es un marco histórico, es un planteamiento con valores universales, es una dimensión ética, pero si eso es una farsa, híjole, ya está recurriendo a la imaginación, ya está recurriendo a recursos que rebasan las líneas de los referentes. Escenarios posibles. Para profundizar. Claro. Pero si además queremos que eso suba un escalón más, entramos a la dimensión épica. Es decir, además la realidad se puede cambiar. Qué interesante. Y, profe, ¿usted piensa que este análisis de los materiales dramáticos pueden también apoyarnos cuando lo entendemos a que el teatro sea bien canalizado justo también esta forma de transformar realidades? Cuando hablaba de la interpretación de la realidad y la teatralidad en los materiales dramáticos, este asunto de la teatralidad tiene que ver con el género, tiene que ver con el tono. Si tú sabes distinguir, si tú sabes diferenciar, entonces te das cuenta que los elementos estructurales que tienes en tus manos son diferentes a los demás elementos estructurales que pudieras tener. O sea, no todas las obras de teatro son iguales. Por lo tanto, no todas las obras de teatro se trabajan igual. Claro. Entonces, la idea del género y la idea del tono es una orientación para la puesta en escena. Sí, porque es lo que hablábamos también en la otra charla, ¿no? Al final esto es, el teatro sigue siendo un canal de comunicación. Y si no sabes qué estás comunicando, pues eso es súper confuso, porque no concuerdan la interpretación o la misma dirección o hasta el tono de luces con lo que estás tratando de decir, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, el naturalismo busca una especie de traslado de la realidad así, en pedazo. Un pedazo en bloque lo trepas al escenario. Y eso tiene una serie de implicaciones escénicas. Claro. El tiempo, el manejo del tiempo, el manejo del espacio, el manejo de la luz, el manejo de los elementos, incluso la utilería. Es muy común que en el escenario naturalista encuentres cosas naturales que nos referencian a nuestra realidad inmediata, los olores, incluso, ¿no? Hay una obra de Vicente Leñero donde habla de eso. Donde incluso inician cocinando una sopa. Así es como inicia la obra. Y el público es testigo de cómo se cocina la sopa. Y entonces tú ves que los actores beben, comen. Hay una pretensión de naturalidad, hay una pretensión de materialidad, hay una pretensión de realidad, de traslación de la realidad. Claro. Sí, mientras que en el realismo se pueden usar. Se hace la síntesis y en el realismo cabe todo. En el realismo caben años. Que brinques tiempo, incluso que en esa síntesis, atrás. Así es, o que venga un momento en donde el personaje quede encerrado en un área de luz, claro. En donde tiene una extroversión de su interioridad. Porque en el caso, por ejemplo, del realismo trágico, tenemos un tiempo-espacio, o sea, una velocidad de la acción que se asemeja mucho a lo que sentimos en la realidad. Y digo que se asemeja mucho porque todo lo que ocurre en un escenario está organizado, pensado, estructurado, calculado, y en la vida es laxa, ¿no? Claro. Pero esa velocidad nos da la impresión de cotidianidad. O momentos que son de extroversión o momentos que son de introversión. Y eso también te da una regularidad en cuanto a la velocidad, o sea, da un promedio, digamos. Claro. Y un manejo diferente de... Así es. Entonces, digámoslo así, que en la tragedia están todas las velocidades, mientras que en la pieza está lo más lento, es decir, de dentro hacia afuera. El actor empieza a construir de dentro hacia afuera.
Mientras que en la comedia empieza a construir de fuera hacia adentro. Y en la tragedia o en el melodrama, salvando la distancia de complejidad, tenemos estas posibilidades rápidas, lentas o medias. Y es que es súper importante que como, bueno, lo digo como en mi experiencia actoral, que no es vasta, pero que cuando entiendes qué estás tratando de hacer, es mucho más sencillo poder saber cómo decir lo que hay que decir, aunque sea una palabra, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez que cuando trabajamos no realismo y que comencé a trabajar la parte física, fue mucho más sencillo, porque además era un personaje cómico, llegar a que las 3 palabras que decía el personaje fueran significativas y pudieran decir lo que tenían que decir. Efectivamente. Y yo creo que entender qué estamos tratando de decir, cuánta realidad hay en las palabras que estás diciendo, porque no solamente son palabras, creo que es súper importante. Claro, porque el lenguaje sintético no solamente tiene que ver con los parlamentos del personaje, sino tiene que ver, o sea, no tanto con la palabra del personaje, sino con el conjunto de palabras que de alguna manera expresan el todo. Claro, y la conducta de él, porque entonces sabes cómo conducirte para poderlo decir y cómo decirlo. Así es, y todo lo que dices importa, significa y es profundo. Claro, porque representa algo, es parte de ese todo que se quiere decir. Así es. Qué maravilla, doctor. Súper bien. Pues no sé, profe, a ver. Sí, pues ahí está, creo que... Me acerco un poco, bueno, sí, es que, bueno. Eso, a ver, voy a estar acá. Sí, vente. Estábamos juntos, pero pues eso, gracias por el espacio, por darse oportunidad de ello. Las preguntas todas las podemos contestar y ojalá que se den más espacios así para que podamos compartir un poco. También esto habla de cómo como colectivo y como compañía construimos las cosas que construimos, porque así es la forma en la que creamos. Entonces, creo que eso es importante y pues gracias a los que se dan oportunidad y al profe. Y a ti, gracias.